Y continuando con un tema muy importante como es los aportes de la lógica a la epistemología, sabemos que la lógica ha realizado contribuciones muy importantes y fundamentales a la epistemología, ya que le ha proporcionado herramientas esenciales para evaluar y justificar el conocimiento. Este análisis se centra en tres tipos principales, que son la lógica deductiva, la lógica inductiva y la lógica dialéctica. Cada una de ellas hace un aporte muy importante hacia una perspectiva y metodología única para alcanzar y comprender el conocimiento y enriqueciendo así el estudio epistemológico. La lógica deductiva, sus fundamentos y su certeza. La lógica deductiva es el pilar de muchas disciplinas que requieren de precisión, como la matemática y la filosofía. Esta opera bajo principios formales donde las premisas, el razonamiento y la conclusión son verdaderas. Esta lógica es fundamental para el conocimiento a priori, que no depende de la experiencia. En la epistemología, la lógica deductiva permite la construcción de sistemas de conocimiento cerrados y proporciona modelos de validación y verificación. Es especialmente útil para analizar conceptos como la existencia de la verdad objetiva o la naturaleza de la realidad. Así tenemos tres partes: las premisas verdaderas, que establecen premisas iniciales que se consideran por supuesto verdaderas. Tenemos el razonamiento válido, que debe ser lógico, y tenemos la conclusión verdadera, que se llega necesariamente a que sea verdadera. Para entender de mejor manera vamos a poner un ejemplo en salud y hábitos. Tenemos dos premisas. La primera es que todos los estudiantes que duermen al menos 8 horas tienen mejor concentración en la clase. La segunda premisa es que Ana es una estudiante que duerme al menos 8 horas. Luego tenemos el razonamiento deducción, que también debe ser lógico y verdadero. Entonces decimos que si todos los estudiantes duermen al menos 8 horas y tienen mejor concentración, Ana, que duerme 8, por supuesto tendrá mejor concentración también. Y por último tenemos la conclusión verdadera, que hemos llegado diciendo que esta conclusión se basa en reglas claras, que son las premisas. Dado que Ana cumple con la condición de cada premisa, tanto de la primera premisa más bien, que es dormir 8 horas. Y podemos concluir de forma lógica y precisa que tendrá una mejor concentración. Por lo tanto, las premisas, el razonamiento y la conclusión en la lógica deductiva deben ser verdaderas. Por otro lado, existen varias aplicaciones de la lógica deductiva. Se pueden mencionar que esta lógica deductiva encuentra aplicaciones cruciales para diversos campos del conocimiento. Por ejemplo, geometría con el uso de postulados para derivar teoremas, filosofía, el análisis de conceptos como la verdad objetiva, y la ciencia en construcción de argumentos sólidos basados en principios lógicos. Además, la lógica deductiva es esencial para establecer principios fundamentales como el no de la contradicción, que afirma que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Y este principio se acepta a través de la deducción y utiliza para construir argumentos filosóficos y científicos válidos. También debemos saber que esta aplicación de la lógica deductiva es muy importante para el desarrollo, como ya lo habíamos manifestado, de la geometría, de la filosofía y de la ciencia, para llegar a la validez de las premisas, como se había manifestado. Muchas gracias. Saludos cordiales, doctora y compañeros. Continuando con el tema acerca de los principales aportes de la lógica a la epistemología, es importante hablar sobre la lógica inductiva. La lógica inductiva es un tipo de razonamiento que parte de observaciones específicas para llegar a generalizaciones o conclusiones probables. Dentro de los aportes específicos se encuentra el fundamento del conocimiento científico empírico, donde la ciencia depende de la lógica inductiva para observar patrones, formular hipótesis y desarrollar leyes generales a través de la observación repetida. Los científicos pueden incluir leyes de la naturaleza que luego son sometidos a prueba.
También la probabilidad y grados de certeza. A diferencia de la lógica deductiva, que ofrece certeza absoluta, la lógica inductiva trabaja con grados de probabilidad. Esto es específicamente útil en psicología y sociología. En epistemología, esto ha llevado a explorar cómo el conocimiento puede ser confiable sin ser absolutamente cierto. Los pasos dentro de la lógica inductiva son los siguientes: la observación, donde existe la recopilación de datos y observaciones específicas, también la identificación de patrones en los datos observados para la formulación de una hipótesis basada en estos patrones, y finalmente el desarrollo de una teoría general a partir de la hipótesis. Ventajas y limitaciones de la lógica inductiva. Ventajas. Existe flexibilidad, ya que facilita el aprendizaje y la adaptación al permitir generalizar patrones observados. También es la base de la ciencia experimental. La mayoría de las teorías científicas se apoyan en inducción y que están basadas en observaciones repetidas. Limitaciones. Problema de la inducción, planteado por David Hume, quien argumentó que no hay garantía lógica de que el futuro será como el pasado. Otra de la limitación es la generalización indebida. Las conclusiones inductivas pueden ser incorrectas. Por ejemplo, hasta el descubrimiento de los cisnes negros, se pensaba que todos los cisnes eran blancos. Otra de la limitación es la dependencia de la experiencia limitada. Al no poder observar todo, siempre existe el riesgo de un error. Aplicaciones de la lógica inductiva. La lógica inductiva es el pilar del método científico y del conocimiento a posteriori, que es el conocimiento derivado de la experiencia. Sin inducción sería imposible desarrollar generalizaciones o hacer predicciones fundamentadas en observaciones del mundo. Un ejemplo de lógica inductiva es la observación de cuervos. Supongamos que un investigador observa 100 cuervos que son negros. Puede inducir que todos estos cuervos son negros. Aunque esta conclusión no es garantizada, tiene una alta probabilidad de ser cierta y permite formular varias teorías. En este sentido, se puede decir que la lógica inductiva es una herramienta esencial en la construcción del conocimiento humano. Aunque no garantiza certezas, nos permite establecer patrones y realizar predicciones sobre el mundo que nos rodea, fomentando la base de la ciencia y muchas áreas del saber. No obstante, debemos ser conscientes de sus limitaciones, como nos enseñó David Hume. El hecho que algo ocurra repetidamente no implica que siempre sea así. Esta reflexión nos invita a valorar tanto la utilidad de la inducción para avanzar en el conocimiento como su carácter provisional y fiable, recordándonos la importancia de la observación continua, la revisión de nuestras teorías y la apertura a nuevos descubrimientos. En definitiva, la lógica inductiva nos muestra que el conocimiento es un proceso dinámico, una construcción que crece y cambia con cada observación y cuestionamiento. Así nos anima a mantener una actitud crítica ante lo que creemos saber. Muchas gracias. Lógica dialéctica, la evolución del conocimiento. La lógica dialéctica nos permite el desarrollo del conocimiento a través de la confrontación y síntesis de opuestos. Aporta una perspectiva dinámica y evolutiva en la epistemología, originada en la filosofía griega y formalizada por Hegel. Esta lógica es especialmente útil porque aborda contextos complejos y en constante cambio. En la lógica dialéctica, el conocimiento se ve como un proceso en constante transformación, en donde cada tesis puede ser una afirmación o sistema de ideas que todas ellas pueden ser confrontadas mediante una antítesis. ¿Sí? ¿Qué viene a ser la antítesis? Una contradicción o idea ya opuesta. ¿Sí?
a la tesis. Resultados en una síntesis, ¿sí? Es decir, que si existe una tesis y a esto va una contradicción, una antítesis, siempre nos va a dar un resultado y este resultado ya vendría a ser una síntesis, es decir, una nueva afirmación más completa. Entonces tenemos como primer punto la tesis, que vendría a ser la idea inicial, el antítesis, que es la contradicción o la idea opuesta, y como tercero la síntesis, una nueva afirmación que integra la tesis y la antítesis. Dentro de las aplicaciones de la lógica dialéctica, es particularmente útil en el análisis histórico y social, en donde las contradicciones internas y el cambio constante son centrales para comprender el desarrollo del conocimiento y las ideologías. En las ciencias sociales permite entender cómo es que las estructuras sociales y políticas evolucionan a lo largo del tiempo. Un ejemplo clásico de aplicación de la lógica dialéctica se encuentra en el pensamiento marxista, en donde la lucha de clases, tesis y antítesis, produce el cambio social, que vendría a ser la síntesis. Esta idea ha influido en la epistemología. Al surgir el conocimiento no se descubre pasivamente, sino que es una construcción activa, en donde definimos que el análisis histórico comprende la evolución de sociedades y culturas a través del tiempo. Dentro de ciencias sociales, el estudio de la dinámica del cambio en estructuras sociales y políticas. Y dentro de la filosofía política, ya tenemos el análisis de la evolución de ideologías y sistemas de gobierno. A continuación abordaremos sobre la comparación de las lógicas en epistemología. En el campo de la epistemología, las lógicas deductiva, inductiva y dialéctica juegan un papel fundamental en la construcción y comprensión del conocimiento humano. Cada una de estas lógicas aporta un enfoque único y también complementario a la vez, permitiendo abordar diferentes aspectos del saber desde perspectivas distintas para estar interrelacionadas. Este análisis comparativo explorará la naturaleza, los ejemplos y aportes epistemológicos de cada tipo de lógica, así su impacto en la construcción del conocimiento y las perspectivas futuras. En este caso hemos elegido dos ítems importantísimos como la inteligencia artificial y el Big Data. En cuanto a la lógica deductiva, hablamos de una naturaleza del conocimiento que busca proporcionar la certeza y la precisión de contextos formales como las matemáticas o la lógica formal. El ejemplo, matemáticas de lógica formal, donde las conclusiones son necesariamente verdaderas y las premisas lo son. El aporte epistemológico, pues, es fundamental para la validez y consistencia en la construcción de conocimientos exactos. La lógica deductiva es esencial en sistemas cerrados, donde se requiere una construcción precisa y confiable del conocimiento. Proporciona herramientas para la verificación y validación de conclusiones derivadas a partir de axiomas, asegurando una solidez en los sistemas formales. En cuanto a la lógica inductiva del empirismo y la probabilidad, tenemos una naturaleza del conocimiento que se utiliza en la construcción de conocimientos empíricos basados en observación y la experiencia, donde se busca una probabilidad de verdad. El ejemplo, el método científico y la observación empírica permite formular hipótesis y teorías probables a partir de datos específicos y observables. El aporte epistemológico aporta la capacidad de generar conocimiento empírico y probabilístico, ofreciendo una base para teorías verificables mediante la experiencia y la experimentación. La lógica inductiva es crucial para validar teorías en ciencias empíricas, donde los conocimientos se construyen y se verifican en función a la observación. Permite también generalizar y lo que es hacer referencias basadas en patrones observados en la realidad. La lógica dialéctica, en cuanto a dinámica y evolución. Su naturaleza del conocimiento, pues, es ideal para analizar sistemas complejos en cambio constante. Considera el conocimiento como un proceso dinámico donde se desarrolla mediante la confrontación de ideas opuestas a la síntesis de contradicciones. El ejemplo, análisis histórico en las ciencias sociales, aporte epistemológico. Enriquece la epistemología al partir de un enfoque dinámico, reconociendo que el conocimiento evoluciona a medida que se confrontan y se sintetizan ideas opuestas. La lógica dialéctica es esencial para comprender que el conocimiento se adapta y se transforma en respuesta a nuevas realidades, desafíos, especialmente en fenómenos sociales e históricos.
En cuanto al impacto en la construcción del conocimiento, la lógica deductiva proporciona una base sólida para el pensamiento formal y los sistemas de conocimiento cerrado, crucial en matemáticas y lógica formal. Lógica inductiva permite la expansión del conocimiento mediante la observación y experimentación en campos empíricos, fundamental para el progreso de la ciencia empírica. La lógica dialéctica introduce una perspectiva dinámica y evolutiva, reconociendo el cambio como el componente esencial del desarrollo del conocimiento. La integración de estas tres lógicas ofrece una visión muy holística del conocimiento, permitiendo lo que es el abordaje tanto del conocimiento estático como del dinámico. Esta combinación enriquece la epistemología, haciéndole adaptable a las necesidades de distintos contextos de la investigación. Como conclusiones tenemos la complementariedad. Las lógicas deductiva, inductiva y dialéctica son fundamentales para la epistemología, aportando herramientas únicas para diferentes aspectos del conocimiento. Un enfoque robusto. Al complementarse estas lógicas, crea un enfoque robusto y adaptable para la construcción y validación del conocimiento en distintos campos. La versatilidad. La combinación de estas tres lógicas permite abordar desde las ciencias formales hasta las ciencias sociales, ofreciendo una base sólida para las diversas disciplinas. La integración de estas lógicas proporciona un marco epistemológico completo, lo que cubre tanto el conocimiento estático como el conocimiento, asegurando precisión, flexibilidad y una comprensión evolutiva del saber. En cuanto a las perspectivas futuras en IA y Big Data, en inteligencia artificial la lógica deductiva podría usarse para desarrollar algoritmos de inteligencia artificial precisos y coherentes, asegurando decisiones automatizadas y válidas. En cuanto al Big Data, la lógica inductiva será crucial para el análisis de grandes volúmenes de datos, permitiendo hacer predicciones y formular hipótesis en tiempo real. En cuanto a los sistemas complejos, hablamos que la lógica dialéctica se aplicará para analizar los cambios y contradicciones en sistemas dinámicos como la economía global y los fenómenos sociales complejos. La importancia de estas lógicas aumentará en los campos emergentes, contribuyendo al desarrollo de los modelos adaptables y a una comprensión profunda de los campos de la sociedad y la tecnología. Como reflexión final, podemos establecer que la capacidad de combinar el rigor de la lógica deductiva, la adaptabilidad de la lógica inductiva y el dinamismo de la lógica dialéctica será crucial para abordar los complejos desafíos epistemológicos del siglo XXI. Esta integración no solo va a enriquecer el estudio del conocimiento en áreas tradicionales, sino también que permitirá abordar los dilemas éticos, filosóficos y prácticos que surgen de una era digital en constante transformación. La sinergia entre estas lógicas proporcionará herramientas poderosas para navegar la complejidad del conocimiento moderno, desde la precisión de los sistemas formales hasta la fluidez de los fenómenos sociales y tecnológicos emergentes. Muchas gracias.